Viviendo en el Reino con G. Rubio. Hola, ¿qué tal, Reino? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Viviendo en el Reino. Aquí les vamos a dar acompañamiento para que mejores todas las áreas de tu vida. Y estamos muy complacidos por eso. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de resistencia. Atraes a lo que te resistes. ¿De qué te estás resistiendo? ¿Qué estás atrayendo? ¿Por qué? Porque cuando odias algo o algo te hace enojar, estás creando una fuerza hecha junto con la presencia del Espíritu, tiene más fuerza. Por eso se manifiesta aunque no lo quieras conscientemente. Pero tu deseo, aunque sea negativo, al solo pensarlo, lo atraes. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso quiere decir que no estás solo, está el Espíritu de Dios contigo. Por lo tanto, eso que estás pensando se empodera, porque dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El momento que tú hiciste tu oración de fe, activamos al Espíritu Santo y entonces ahora todo tiene más fuerza. Dice Romanos 8:11 en NTV. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ti. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ti. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en mí. Entonces es muy importante que sepas y que tengas consciente que el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Vamos a escribir, y ya saben que a mí me encanta hacer autorreflexiones y ejercicios. Conocernos más a nosotros mismos nos permite amarnos más y que los demás nos conozcan de la manera correcta. Entonces vas a anotar a lo que te resistes. Les voy a dar un tip. Todo lo que te cause una emoción o un sentimiento negativo, anótalo. Por ejemplo, yo les voy a compartir algunas mías. Por ejemplo, escribí el ruido. Normalmente me di cuenta antes de hacer la clase que me molestaba mucho el ruido. Entonces, el ruido en muchas áreas. O sea, por ejemplo, la música muy estridente, para mí es ruido. La gente que discute, para mí es ruido. Volumen muy alto es ruido. O sea, hay muchas cosas que para mí son ruido y yo estaba creando una resistencia. Entonces, cada que escuchaba el ruido, ya sabes, pues me empezaba a quejar y no es posible y acabamos de llegar y por qué la construcción y por qué tan tarde y por qué no han terminado y qué escándalo. Entonces, les voy a poner un ejemplo súper claro de esta resistencia. Es que llegamos aquí, en este lado de la ciudad, y de repente había una alarma eterna. O sea, había una alarma que nunca se apagaba. Y yo así como que primero, ya sabes, cancelo en el nombre de Jesús esa alarma y la reprendo. Y seguía la alarma y yo, ¿qué está pasando? Entonces, la alarma siguió. Horrible. Nunca, en las noches se oía más todavía. Y estaba yo atrayendo al ruido y a la gente que hacía ruido, porque esta resistencia, lo que yo odiaba, lo estaba atrayendo con tanta fuerza que se estaba manifestando. Entonces de repente me pasaba que estaba en un lugar, construcción, ruido, construcción. Iba a visitar a una amiga, los albañiles de la nada. Tlas. Y yo iba a algún lugar, ruido, motor, esto, el otro, y yo, no es posible, o sea, ¿qué está pasando? Me dicen, es que estás atrayendo la construcción por donde vas. Le dije, no es eso, o sea. Entonces me di cuenta que estaba creando esa resistencia. Así como esta resistencia, pueden anotar toda la resistencia. Entonces vamos a tener un momento de reflexión. Otra resistencia que yo estaba haciendo es a quedar mal con Dios.
Es que no le puedo quedar mal porque no le puedo... Y entonces me producía un tipo de tristeza, desesperación, porque lo que menos quiero es quedarle mal a Ava. Entonces, de alguna u otra forma, no se estaba cumpliendo mi visión como yo la estaba planeando, porque estaba produciendo esa emoción negativa que ya era tan preocupante o tan fuerte que yo la estaba atrayendo. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no está saliendo? ¿Por qué? Que estoy muy decepcionada. O sea, seguro Dios está decepcionado de mí, porque no estaba alcanzando como mis metas personales acerca de mi objetivo de honrar a Dios. Entonces, por ejemplo, cuando Abba me dio esta clase y este título y estos versículos, dije, ok, tengo una resistencia. Y así empecé a notar el tráfico, de alguna forma, con tantas actividades en el día, procrastinar. Entonces, ya era en la noche un gracias por todo lo que me diste. Gracias porque estoy tranquila, porque me puedo morir tranquila, porque estoy haciendo mi propósito. Pero un tipo de estrés como inconsciente, porque decía, chispas, hoy no llegué a la meta que yo quería, ¿no? O no hice todo lo que necesitaba hacer hoy, o no respondí tantas llamadas o tal. Entonces, no me provocaba paz. Por ejemplo, otra aquí tengo resistencia a las plagas, ¿no? Yo veía una mosca y yo así de, me chocan las moscas. Era otra resistencia que fui descubriendo, otra que les hago aquí entre nos. Por ejemplo, cuando estaban tomando un café a alguien, los alumnos, le ponían una cucharita y como tipo licuadora, y entonces cuando se la tomaban con la cuchara, yo así como que, quítale la cuchara, por favor, ¿no? Ese tipo de resistencia creo que hacía que ellos menos le quitaran la cuchara. Entonces es como cosas personales que no está establecido que mis cosas personales deben de ser la pauta que marca la vida de las demás, obviamente no, pero eso es un autodescubrimiento. Entonces ahora, ¿qué hago? Pongo la cuchara yo. No, no es cierto. Lo que hago es, ok, pues ya, tu cuchara, tu taza, tú lo que quieras. A mis alumnos sí les dije mi resistencia, porfi, ayúdenme con mi resistencia, o sea, por lo menos pues quiten la cucharita porque siento que se van a picar el ojo, pero bueno, ya, es como que, bueno, ya, tú hazlo. Entonces, ¿qué hacemos con la resistencia? Que vamos a anotarlo. Yo, la verdad, a partir de ahí, no saben, o sea, empecé a notar muchísimas resistencias, o sea, empecé a anotar, y yo, eso también es una resistencia, eso también. Y empecé a verlo de una forma muy específica en los demás. Es que me choca esto. Esa es tu resistencia. O sea, me encantó este tema que me mandó Abba porque empecé a soltar resistencia, gracias a Dios, pero más como enfocado, como muy específico, como, es que es aquí, es que es aquí. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puse a no terminar el libro que empecé en tanto tiempo, ¿no? Me choca no terminar los libros que me propongo. Entonces, esa fue otra resistencia. Tengo muchas resistencias, o sea, ¿para qué? Ahorita ya les iba a leer, pero tengo muchas resistencias. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí dice que dice Dios acerca de esas resistencias, Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, ¿qué quiere decir Abba en esta situación? En que anotes tu resistencia, veas la causa espiritual o emocional, anotes por qué no te gusta, en mi caso, ¿no? ¿Por qué no te gusta el ruido? Porque tengo paz constante en mi día. Por lo tanto, ruido, discusión, me quita de mi centro de paz y por eso sentía eso. Escribes la causa espiritual o emocional y después escribes la solución. La solución es un versículo que entre donde estamos quitando la resistencia. Entonces, tenemos un espacio ocupado por un pensamiento negativo, una creencia negativa, la vas a remover cuando sabes la causa y tienes intención de quitarla
y después lo vamos a llenar con la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, aquí yo les escribí, si puedes creer al que cree, todo es posible. Y también tenemos Mateo 17, 20, 21. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada te será imposible. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿quién nos va a ayudar a hacer todo esto de quitar las resistencias? Tú y Abba. Abba nos dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, me encantó este tema, me gusta mucho compartírtelo. La verdad es que estoy muy agradecida por Dios por esta información, porque nos permite verla para tener una vida mejor. Entonces, por eso me gustaría orar por ti, para que quitemos esas resistencias. Y, Padre, te doy gracias por toda la gente que nos está viendo y escuchando. Gracias por la transmisión de estos podcasts. Gracias, Padre, porque tú les haces ver toda resistencia a partir de este momento. Y en el nombre de Jesús declaro que toda resistencia se va de nuestras vidas a través de nuestra voluntad y de tu ayuda. Gracias, Abba, porque nos permites ver la raíz espiritual, la raíz emocional, y entonces llenarla con tu palabra para quitar este espacio y hacer tu voluntad y tener una vida de paz. Gracias, Padre, porque este podcast llega a millones de personas y es para glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Estamos muy agradecidos también porque gracias a ustedes, a su preferencia, estamos creciendo y estamos siendo de bendición para mucha gente que lo necesita. No olvides compartirlo. Te deseo un excelente día y nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Bendiciones. Viviendo en el Reino con G. Rubio.